¿Alguna vez te has sentido solo, rodeado de dudas y con la sensación de que todo a tu alrededor conspira en tu contra? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que vivió exactamente eso. Un hombre llamado Elías, un profeta en tiempos de sequía y de incredulidad, cuya vida nos enseña algo más profundo que la historia en sí. Cómo mantener la fe cuando todo parece imposible. Esta es una historia que va más allá de los milagros o de las profecías. Es una historia sobre miedo, esperanza, valentía y la lucha interior que todos enfrentamos cuando sentimos que estamos solos. Piensa en la soledad de Elías caminando por tierras áridas, el calor del sol golpeando su espalda, el polvo levantado por el viento seco que le irrita los ojos y la garganta. Cada paso que daba parecía pesado, no solo por la tierra reseca, sino por la carga de responsabilidad que llevaba consigo. Imagina la sensación de ver cómo la gente a su alrededor perdía la esperanza, mientras él debía mantener la suya intacta, aun cuando no había señales de alivio a la vista. Esa sensación de aislamiento, de caminar en un mundo que parece haberse olvidado de la justicia y de lo correcto, es algo que todos podemos reconocer en algún momento de nuestra vida. Elías vivió en un tiempo de gran dificultad para el pueblo de Israel. La tierra estaba seca, los ríos y manantiales se habían secado, y la gente estaba perdida, sedienta y desesperada. El rey Acab y la reina Jezabel promovían la adoración a otros dioses, ignorando al Dios de Israel, y Elías se encontraba luchando contra la corriente, intentando guiar a un pueblo que parecía haber olvidado lo que era la fe verdadera. Imagina lo que significa estar en su lugar. Todos a tu alrededor dudan, te critican, te amenazan y a veces ni siquiera te escuchan. Y aún así, Elías tenía que seguir adelante, haciendo lo correcto, manteniendo su fe firme, aunque parecía que nadie más creía en lo que él creía. Podemos intentar ponernos en su piel, despertarse cada mañana sin saber si ese día le traería apoyo o rechazo, caminar entre aldeas donde la desconfianza y la desesperanza se notaban en cada mirada y aún así encontrar dentro de sí mismo la fuerza para continuar. Esa es la lucha silenciosa que muchas veces pasamos por alto. La batalla interna de mantener la fe cuando el mundo parece querer que la abandonemos. Dios le dijo a Elías: «Anuncia que no habrá lluvia durante años hasta que yo diga». La responsabilidad era enorme. Elías debía enfrentarse a un pueblo desesperado y explicar que la causa de su sufrimiento no era el azar ni el destino, sino la necesidad de volver al camino correcto. ¿Te imaginas la presión de hablar así, sabiendo que la gente podría odiarte por ello? Pero él obedeció. Caminó con confianza, incluso cuando no había señales de que nada cambiaría. En esta primera parte de su historia, vemos algo importante. Mantener la fe no significa que todo sea fácil. Mantener la fe significa actuar, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. En esos días, cada conversación con los aldeanos era un desafío. Algunos lo miraban con recelo, otros con burla, y algunos pocos le ofrecían palabras de apoyo que se sentían como oasis en medio de un desierto de incomprensión. Elías tenía que ser paciente, escuchar y guiar, con una calma que debía dominar su propia ansiedad. Esa paciencia y ese control emocional nos enseñan que la fe no es solo creer en lo divino, sino también aprender a sostener a quienes nos rodean, incluso cuando no entienden nuestro camino. En un momento de gran necesidad, Dios guió a Elías a un pequeño pueblo y le pidió que pidiera ayuda a una viuda que apenas tenía para sobrevivir. Ella dudó, tenía miedo, no entendía cómo podrían compartir lo que casi no tenían. Pero Elías le mostró que la fe podía transformar incluso la situación más desesperada. Este momento nos recuerda que la fe no es solo para uno mismo, también inspira a otros. Aunque la vida nos haga sentir que estamos solos, nuestras acciones de confianza y esperanza
pueden cambiar la vida de quienes nos rodean. Podemos imaginar la escena. La viuda con su mirada cansada y su voz temblorosa, sosteniendo un trozo de pan casi seco, mientras Elías le habla con convicción y serenidad. Ese instante de duda que se convierte en acción, de miedo que se transforma en generosidad, nos recuerda que la fe también es contagiosa, que nuestras decisiones pueden encender la esperanza incluso en los corazones más agotados. Quizás uno de los momentos más impactantes en la historia de Elías fue cuando desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Allí, frente a todo el pueblo, demostró que la fe no es solo un sentimiento interno, sino una fuerza que se manifiesta con valentía y decisión. Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio, mostrando a todos quién era el verdadero Dios. Pero lo más importante de este momento no fue el milagro, sino la confianza de Elías. La fe verdadera se mantiene incluso bajo presión, en medio de la duda y la incredulidad de quienes nos rodean. En nuestras vidas, esto nos recuerda que la fe muchas veces requiere acción, incluso cuando no hay garantías. Podemos imaginar la tensión en el aire, el silencio expectante del pueblo, los murmullos de los incrédulos y el nerviosismo de los profetas rivales. Elías estaba consciente del riesgo, pero su mirada y su postura irradiaban seguridad, no por arrogancia, sino por convicción. Este momento nos enseña que la fe no es pasiva, requiere coraje, claridad y determinación, incluso cuando el entorno parece hostil o desconfiado. Después de aquel gran milagro, algo sorprendente ocurrió. Jezabel amenazó a Elías de muerte y de repente, el profeta que había enfrentado a toda una nación se sintió débil, asustado y huyó al desierto. Se escondió, agotado física y emocionalmente, creyendo que estaba solo. Aquí encontramos la lección más humana. Incluso los más fuertes tienen miedo. Incluso los más valientes sienten duda. Pero en medio de su desesperación, Dios le recordó que nunca está solo. La fe no elimina el miedo, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Elías caminó entre rocas y arenas, su cuerpo exhausto y su mente llena de temor, hasta que se refugió bajo un árbol, solo con el murmullo del viento y el sonido distante de animales en la noche. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, y sin embargo, fue allí, en la soledad más profunda, donde Dios le habló con suavidad, recordándole su propósito y renovando su fuerza interior. Esa parte de la historia nos enseña que los momentos de debilidad no son finales, son oportunidades para encontrar una fe más fuerte, más profunda y más auténtica. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Elías hoy? Nos enseña que la fe no es un camino fácil, que habrá momentos de soledad, de presión social, de miedo, pero también nos enseña que la fe verdadera se mantiene firme, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden inspirar a otros y que nunca estamos realmente solos. Como Elías, podemos sentirnos abatidos, pero la esperanza y la obediencia nos dan fuerza. Podemos enfrentar las dificultades con valentía, sabiendo que cada decisión correcta que tomamos tiene un impacto. La fe no garantiza que la vida será simple, pero sí nos enseña a caminar con confianza, incluso cuando todo parece imposible. Así que la próxima vez que sientas que la vida te supera, recuerda a Elías, su valentía, su miedo, su confianza y su fe inquebrantable. No necesitas enfrentarlo todo solo, y tu fe, aunque pequeña a veces, puede mover montañas, incluso en los días más oscuros. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo relatos bíblicos llenos de enseñanzas profundas que conectan con nuestra vida cotidiana, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en estas reflexiones. Hasta la próxima.